Hola a todos y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una verdadera clase magistral y aclaremos algo desde el principio. Aquí no vamos a hablar del color como si fuera un simple adorno o esa casita que usamos para rellenar formas. Para nada. Vamos a elevar muchísimo el nivel. Hoy vamos a diseccionar el color entendiéndolo como un agente epistemológico, fenomenológico y material, absolutamente complejo dentro de la pintura contemporánea. Piénsenlo así. El color es un vehículo de pensamiento crítico. Es pura química, es luz, es historia y, sobre todo, es una red infinita de relaciones. Comencemos. Para estructurar nuestro análisis de hoy, tenemos una hoja de ruta bien clara. Pasaremos por la fenomenología del color relativo, luego nos meteremos de lleno en la química y materialidad del pigmento, exploraremos su simbolismo arqueológico, revisaremos algunas estrategias de paleta contemporánea y, por supuesto, cerraremos aterrizando todo esto en casos de estudio prácticos. Miren esta frase del maestro Joseph Albers: el color es el medio más relativo en el arte. Y vaya provocación. Esta simple afirmación desestabiliza cualquier idea básica que tengamos sobre cómo funciona la visión. Un color jamás, escuchen bien, jamás existe de forma aislada. Su identidad está estrictamente dictada por la red de interacciones físicas y materiales que tiene a su alrededor. Básicamente, lo que creemos ver es en realidad una negociación constante, un tira y afloja entre la luz y nuestro propio aparato cognitivo. Así que, entremos a nuestra primera sección, la fenomenología del color relativo. A nivel pedagógico, tenemos que hacer algo radical, abandonar de una vez por todas esos dogmas rígidos de los círculos cromáticos tradicionales. Tenemos que dar el salto hacia una observación fenomenológica dinámica. Y aquí, el concepto técnico clave es el contraste simultáneo. Este principio, que Michel-Eugène Chevreul estudió de forma empírica, nos demuestra algo fascinante. El contexto cromático es el que verdaderamente dicta la realidad visual. Imagínense esto. Si tomamos un gris completamente neutro y lo rodeamos con un campo de naranja súper saturado, ¿qué pasa? Nuestro cerebro automáticamente proyecta el color complementario. Ese gris, que materialmente es totalmente opaco, de repente empieza a funcionar ópticamente como si fuera un azul eléctrico vibrante. ¿Se dan cuenta? El color no está estático en el lienzo. Literalmente cobra vida y ocurre dentro de nuestra retina. Y esto nos muestra por qué tenemos que cuestionar lo que siempre nos han enseñado. Clásicamente te dicen los colores cálidos avanzan y los fríos retroceden. Pero si aplicamos una percepción fenomenológica más avanzada, nos damos cuenta de que esto no siempre es así. Un azul ultramar puro, súper saturado, puede generar un vacío espacial tan denso, tan profundo, que ópticamente parece avanzar muchísimo más que digamos un amarillo ocre cálido pero que está pastelizado o diluido. Aquí, la densidad, la saturación y la luminosidad relativa son las que verdaderamente alteran la gravedad espacial del plano pictórico. Pasemos ahora a la sección 2, la química y materialidad del pigmento. Dejamos atrás la ilusión óptica para meternos en la materia física pura, porque dominar la alquimia y la química de los materiales es absolutamente ineludible si queremos llevar la expresión artística al máximo nivel. Hay una diferencia abismal, estructural, en el comportamiento de los pigmentos. Por un lado, tenemos los orgánicos sintéticos modernos, como los fítalos o las quinacridonas. Estos son súper transparentes, pero tienen un poder de tinción extremo a nivel molecular. Literalmente manchan y dominan las mezclas ópticas en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, están los minerales inorgánicos tradicionales como las tierras o los cadmios. Estos aportan una opacidad natural, una granulación física pesada y una densidad corporal tremenda. Entonces, cuando mezclamos color, no estamos simplemente juntando tonos bonitos, estamos haciendo colisionar estructuras químicas y moleculares completamente distintas. Pero claro, no podemos hablar del pigmento ignorando su vehículo. Cuando añadimos aglutinantes o cargas inertes, como el carbonato de calcio o el polvo de mármol, estamos alterando radicalmente la topografía física de la película de pintura. Y esto es vital, porque esa textura manipula las ondas de luz, alterando la refracción lumínica muchísimo antes de que la imagen siquiera llegue a los ojos del observador. Así que, la temperatura táctil de una obra, su nivel de opacidad o el brillo exacto que proyecta, no son simples accidentes en el taller, son decisiones técnicas y estructurales muy, muy precisas. Avanzamos a la sección 3, Arqueología y dimensión simbólica. Ahora, vamos a elevar nuestro análisis un poco más.
Pasemos de la química a la antropología cultural. Si nos apoyamos en la arqueología del historiador Michele Pastureo, podemos ver claramente que los significados de los colores no vienen impresos en nuestro ADN, no son universales biológicos, para nada. Son construcciones sociohistóricas súper arraigadas. Fíjense en el azul. En la antigüedad era el color de los bárbaros. En la Edad Media pasó a representar la luz divina. Y hoy en día, piénsenlo, es el símbolo por excelencia de la neutralidad institucional. El rojo, en cambio, carga con una dualidad brutal. Representa la vida y el erotismo, pero a la vez la sangre, la violencia y el sacrificio. ¿Y el negro? Pasó del luto medieval a la pureza del minimalismo estético y en contextos más contemporáneos a representar la resistencia política. Pero ojo, que además de todo ese peso histórico, hay un peso psicológico innegable. Vasily Kandinsky nos propuso algo fascinante sobre las conexiones sensoriales transmodales, lo que conocemos como sinestesia. Él nos invita a entender que, por ejemplo, un verde esmeralda no es solo una receta mezclando pigmento amarillo y azul, es un matiz que tiene sus propios tonos medios sónicos y resonancias psicológicas. Dependiendo de cómo lo apliquen, ese mismo verde puede transmitir una frescura vital inmensa o bien una sensación de putrefacción estática. Todo depende enteramente de la vibración del contexto. Y con esto llegamos a la sección 4, estrategias de paleta contemporánea. Entramos de lleno al territorio de la práctica técnica contemporánea. Aquí es donde empezamos a aplicar restricciones procedimentales rigurosas precisamente para destruir esas convenciones estéticas que nos resultan tan cómodas. A veces, limitar nuestras herramientas es la forma más sofisticada de forzar el descubrimiento de un lenguaje cromático autónomo. Tomemos la paleta de Zorn, por ejemplo. Restringir la ejecución a solo 4 pigmentos te obliga sí o sí a descubrir variaciones térmicas infinitas jugando con puros grises ópticos. Por el otro extremo, si usamos una alta disonancia cromática, aproximando complementarios de forma inestable, lo que hacemos es subvertir deliberadamente esa armonía decorativa burguesa, creando una tensión visual que es absolutamente necesaria para el arte crítico. Y ni hablar del monocromo conceptual, que nos demuestra empíricamente cómo modular la saturación de un único pigmento basta y sobra para construir todo un volumen espacial complejo. Finalmente, la sección 5, nuestros casos de estudio prácticos. Vamos a aterrizar toda esta teoría fenomenológica y química viendo cómo le aplican los grandes maestros, empezando con Mark Rothko, en su obra No 61. Él no se dedicaba simplemente a pintar rectángulos. Rothko construía atmósferas envolventes. Su técnica consistía en aplicar capas de óleo increíblemente delgadas, casi como veladuras, sobre lienzos crudos sin ningún tipo de imprimación. El resultado técnico: una superficie magra, completamente mate, que literalmente absorbe la luz del espacio que la rodea. Al usar ese esfumato cromático tan difuso en los bordes, generaba un contraste de temperatura trágico, muy silencioso, que fenomenológicamente envuelve a quien lo observa, casi disolviendo el espacio físico de la sala. En un polo muy distinto, tenemos la violencia matérica de Jenny Saville en obras como Branded. Ella agarra el mito de la paleta tradicional de tonos de piel y lo dinamita por completo. Saville emplea una disonancia cromática altísima, mete magentas súper intensos, verdes oliva ácidos y unos violetas de dioxazina profundísimos, todo aplicado con un peso táctil, un empaste casi topográfico. En su obra, el color no está ahí para describir pacíficamente cómo pega la luz natural, está ahí para simbolizar el trauma físico. Convierte la representación de la carne en un espacio de vulnerabilidad extrema y a la vez en un potente acto de resistencia política. Para ir cerrando nuestra clase magistral, vamos a ver 2 diapositivas finales con ejemplos prácticos de artistas súper reconocidos que llevaron esta maestría química y técnica a su cúspide. Primero, observemos la innovación absoluta de Yves Klein con su IKB 1905. Él comprendió a la perfección que mezclar pigmento seco con los aceites tradicionales terminaba alterando y destruyendo su luminosidad original. Así que, ¿cuál fue su solución? Pura innovación química de laboratorio. Se alió con químicos para desarrollar un fijador sintético específico llamado Rhodopus M605. Esta genialidad técnica le permitió suspender el pigmento ultramar puro sobre el lienzo, manteniendo intacto ese índice de refracción pulverulento tan brillante y característico. Logró transformar lo que era un simple tono material en un vacío conceptual infinito y absoluto.
Y nuestro segundo gran ejemplo práctico para concluir es la obra The Style de Kerry James Marshall. Él aplica una restricción procedimental implacable y magistral. Rechaza por completo los típicos tonos de representación figurativa convencional y limita el modelado de la piel de sus personajes estrictamente a la superposición de negros puros, negro de humo, negro de marfil y carbón. Pero aquí está la genialidad fenomenológica. Al colocar estas figuras monumentales modeladas en puros negros contra entornos domésticos que están altísimamente saturados de colores brillantes, Marshall logra invertir por completo todas las reglas del contraste simultáneo que vimos al principio. En sus manos, la química y la óptica del color trascienden y se convierten en un manifiesto ideológico profundo e intransigente frente a la invisibilidad histórica en el mundo del arte. Después de analizar toda esta compleja intersección, donde la densidad física y química del pigmento choca de frente con la ilusión óptica y todo el peso de la historia, nos queda una gran interrogante. Piensen en esto. ¿Es verdaderamente el artista contemporáneo quien domina y controla esta materia alquímica sobre el lienzo? ¿O será acaso que es el fenómeno mismo del color, tan volátil, inestable y profundamente relativo, el que en última instancia dicta y moldea los verdaderos límites de nuestra propia cognición humana? Es una tensión académica fascinante, ¿no lo creen? Una que sin duda nos deja con muchísimas ganas de seguir investigando este universo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.